Buenas tardes compañeros y maestro. Hoy vamos a ver el tema de las aportaciones en diferentes áreas en la sociedad. Bueno, más bien en estos temas vamos a abordar la temática de tanto como de las TIC, telecomunicaciones, hipermedia y multimedia, que en sus diferentes áreas, tanto como sus beneficios como sus desventajas que tienen estas herramientas. Una de las áreas que vamos a ver es a través de la informática, lo que bien dice la imagen acá, en la multimedia también, medios de comunicación, más media, comunicación interpersonal y la temática. Bueno, iniciando con lo que es las TIC, vemos que las principales ventajas que tienen estas herramientas es que de cierta manera aportan cierta interactividad con el usuario, es muy fácil también de usar, es de acceso, es de fácil acceso a una gran fuente de información, por ejemplo en los navegadores, aún algunos, bueno en la mayoría, vemos que ahorita cualquier teléfono tiene esos navegadores donde puedes buscar toda la información que tú quieras. Podemos encontrar diferentes maneras de cómo esos navegadores o otras herramientas de búsqueda de información pues nos pueden dar ese acceso gratuito, ¿no? Los canales de comunicación intermedia que puede hacer bien las aplicaciones que te ofrezcan información relevante acerca de algunos temas, proceso rápido y fiable en todo tipo de datos. Esto podemos encontrar tanto información tan rápida como sea posible, pero también podemos ver que no siempre va a ser del todo fiable, ya que hay diferentes tipos de información en todas estas áreas. Entonces también hay que tener cuidado con eso porque no toda la información que nosotros podamos encontrar en las diferentes herramientas van a ser siempre reales, aunque la mayoría va a estar verificada y va a ser de cierta manera pues fiable. La automatización de trabajos. Eso es muy importante porque estas herramientas nos ayudan a nosotros para que nuestros trabajos sean de cierta manera más óptimo, con mejor diseño, con mejor gráfico. Todas estas herramientas nos ayudan a nosotros para ir mejorando las actividades que nosotros realizamos. Y como bien decíamos, no podía faltar la parte de la digitalización de cierta información o más bien de toda la información, ya que por lo menos la gran mayoría, ya sea un 80 tal vez de la población, pues ocupa estas herramientas de forma digital, aunque estas herramientas su uso también puede ser de cierta manera de manera física, porque todos los proyectos o trabajos que realice la humanidad, aunque su base sea digital, pues por los modos que nosotros vamos a emplearlos, siempre va a ser llevado a través de del mundo real, del mundo físico. Los beneficios, pues es de cierta manera físicos, pues. Los tres mundos donde actúan las TIC, bueno, como bien decíamos, estas herramientas tienen un espacio, una manera digital, también tenemos, bien como mencionábamos antes, en el mundo físico y en el mundo sociales. ¿Por qué cada uno de ellos? Cuando nosotros recién empezamos, vemos que las herramientas son digitales, ese tiene su propio espacio. Eso es lo que se refiere con la parte del ciberespacio. Por el mundo físico, ¿qué queda entender? Por ejemplo, cuando nosotros tenemos una problemática, ¿no? Por ejemplo, la contaminación y tú haces un proyecto a través de eso, entonces cuando inicias es de manera cibernética, entonces buscas información respecto a ese tema, buscas opciones de cómo solucionarlo, lo planteas aún en este ciberespacio donde están estas herramientas para darle una solución de manera física. Entonces, como podemos ver, estas herramientas también actúan en el mundo físico. Una vez que nosotros hayamos culminado con este proyecto en estas herramientas, nosotros podemos emplearla en el mundo físico y los resultados van a ser físicos. Entonces, esto que aporta, pues aporta de cierta manera un mundo social, porque de cierta manera estas herramientas van a ayudar a más personas que conozcan la manera de cómo nosotros podemos usar correctamente estas herramientas para que en la sociedad pues también vean que no siempre la tecnología pues es mala. Entonces por esta parte yo creo que es bastante entendible y pues a núcleo de eso pues estamos nosotros.
Pero como toda buena herramienta también tiene ciertas limitaciones y esto es lo que nos dice los frenos de la expansión de las TICs. Bueno, ¿cuáles son? Que si de cierta manera estas herramientas, por ejemplo, tienen barreras culturales, porque a veces las herramientas no están en el idioma natal de ciertas personas. Como podemos ver, la mayoría de herramientas vienen en otro lenguaje. ¿Cuál lenguaje podría ser? Por ejemplo, el inglés. Vemos que la mayoría de cosas en México pues vienen pues en inglés. Aún las aplicaciones, por ejemplo, ciertos juegos, navegadores vienen en otro idioma. Entonces, esa es también una barrera porque no todos manejan al 100% el idioma del inglés. También las barreras económicas porque esto genera grandes costos. Entonces, tanto las personas que lo usan como el que está desarrollando, de cierta manera, pues genera pues un costo, tanto como si lo quisieran traducir, eso generaría un costo, las mejoras de aplicaciones, mejoras de programas, entonces todo eso pues genera un costo, ¿no? La falta de información, por ejemplo, de conocimientos teóricos, los conocimientos prácticos, actitudes, aptitudes favorables que tienen cada una de estas herramientas, pues de cierta manera las personas a veces pues no tienen esos conocimientos pues o no lo usan de manera óptima. ¿Cuáles son otros de los problemas que podemos encontrar acá o de las barreras que tienen estas herramientas? También podríamos decir que tienen un problema técnicos por la baja de velocidad para el navegador del internet o de cierta manera para algunas tareas. Esto quiere decir que a veces, ya sea por tanto como de la parte técnica, por también puede ser de la parte del usuario, porque a veces el internet pues no es muy bueno o la computadora tampoco es muy buena, entonces eso que hace que pues no sea óptimo para algunas computadoras, entonces también eso hace que la navegación vaya más lenta o la resolución de problemas sea más lenta. Entonces, estas es algunas de los problemas que tiene tanto las herramientas como la parte del usuario que lo consume. Entonces, probable evolución de las TIC. Bueno, aquí vemos que todas estas herramientas pues van en constante evolución, como vemos desde los principios de los tiempos, o más bien un poquito más después de que estas herramientas se van dando en la actualidad, vamos viendo cómo salen nuevas versiones. Por ejemplo, en Office vemos que ha ido cambiando de versiones a través del tiempo y esto con el afán de dar un servicio óptimo y también para mejorar, ¿no? la calidad del servicio que tiene. Y vemos también que esto, por ejemplo, estas herramientas también pueden brindar o tener uso generalizado de los sistemas de banda ancha para las conexiones a internet. Bueno, eso es bueno porque también, como podemos ver, estas herramientas también gastan cierta cantidad de internet o de banda ancha, entonces en esta parte pues conforme vaya avanzando estas herramientas podemos ver que va a ir cambiando algunas cosas. También el progresivo aumento de los sistemas portátiles, como bien decíamos, en cierta etapa de nuestra niñez todavía no habían ciertos equipos tan actualizados o van a salir aún más actualizados, por ejemplo en los teléfonos o en las computadoras vemos que no todos cuentan con la tecnología adecuada o no es la gama que, que se necesita. Entonces, pues eso, el incremento o el aumento de estas nuevas tecnologías que hacen que los equipos de cómputo sean mejores. Entonces, a través de esta mejora de los equipos de cómputo, nosotros podemos usar con mayor facilidad o mayor optimización de estas herramientas. También la omnipresencia de los accesos a Internet, eso quiere decir que el Internet es fundamental en lo que son estas herramientas porque es prácticamente con lo que vamos a trabajar. También la progresiva difusión de las pantallas planas como otro de las herramientas
o otras de estas oportunidades que nosotros tenemos de ver cómo va progresando, ¿no? De la televisión como era antes a la que hay ahorita. Entonces si vemos un cambio bastante drástico en conforme a estas herramientas y cómo ha ido evolucionando. Por ejemplo, pues esas cosas que vengo diciendo, pues podría ser uno de los ejemplos que bien nosotros podemos tomar, ya sea la telefonía móvil de tercera generación, bien podría ser la UMTS con imagen y conexión, gráficos y también acceso a internet. Eso es lo que nosotros conocemos pues en la actualidad, lo que nos tocó vivir. Vemos que los teléfonos de antes pues no contaban ni con internet, ni con gráfico, ni con imágenes, mucho menos con ciertas conexiones. Entonces pues vemos que en la actualidad pues ya va avanzando, hay ciertos cambios. Vemos que el teléfono de antes pues solo brindaba pues el audio, no brindaba ni una imagen como ahora lo hace a través de otras herramientas, de herramientas de terceros, como podría ser WhatsApp, que brinda una llamada tanto como brinda el sonido como también con imagen. Entonces vemos que estas herramientas son bastante útiles y que van evolucionando. Entonces de esto se trata, estos puntos, de ver cómo estas herramientas van a ir cambiando de poco a poco. Por ejemplo, ahorita WhatsApp, aunque no tiene de cierta manera un gráfico al hacer las llamadas, pero un gráfico bastante optimizado o la conexión de internet no sea tan buena, aunque la del usuario sea buena, pues si la otra persona no es tan buena su banda ancha, entonces la calidad pues baja de estas herramientas. Bueno, en el internet y la sociedad en la red, bueno, vamos a ver cómo es que estos dos interactúan a través del tiempo y la actualidad. Bueno, el internet es un medio para todos, eso es de ley en la actualidad, entonces cualquier persona puede tener acceso a esta herramienta, aunque ciertamente tiene un costo y eso puede ser una barrera para ciertas personas, ya que no todos pueden costearlo de esta herramienta. Las lecciones de la historia del internet, bueno, esto nos brinda, bueno, a través del tiempo hay ciertas historias, lecciones que hacen que el internet sea tanto como bueno como malo. Entonces hay que tomar en cuenta cada uno de estos aspectos de cómo tomar estas herramientas o cómo usar la geografía del internet, como bien dice, cada lado, porque por ejemplo en todo el país tal vez no haya internet, entonces eso también es otra barrera. La división digital, el internet y la nueva economía que vemos. Entonces, como también podemos ver que el internet desde, por ejemplo, una banda ancha de 2.4 GHz, ahorita ya maneja otra banda que es la de 5G, entonces vemos también que cómo se va dando estas nuevas tecnologías o cómo va cambiando el internet, se va dividiendo, se va digitalizando aún más, aumentando, entonces pues el internet también de cierta manera sigue evolucionando. Otra de las problemáticas que tienen estas herramientas es que, por ejemplo, las TIC tienen la falta de privacidad, ya que cualquier persona puede acceder, por ejemplo, al historial o los mismos dueños de estas herramientas, pues se pueden estar monitoreando de cómo las estás usando. Entonces es uno de, tal vez para algunos usuarios no sea problema, pero para otro tipo de usuario, pues sí requieran de cierta privacidad. El aislamiento y el sedentarismo de parte del que lo consume. Entonces eso también puede implicar, por ejemplo, con estas herramientas, las personas dejan de hacer ciertas actividades físicas por estar prácticamente, pues, por ejemplo, en Facebook, en ciertas redes sociales. Entonces estas herramientas de cierta manera están fomentando el sedentarismo y que las personas pues no salgan a caminar o hacer ejercicio. Entonces también de cierta manera tiene esta desventaja o esta problemática. Y otra de las ventajas es que estas desventajas es que esta herramienta hace que los puestos de trabajo sean mermables, es decir, que estén cambiando las personas por estas herramientas. Por ejemplo, en otros países como Japón vemos que
ahorita pues allá todo es más automatizado. Estas herramientas han tomado ciertas labores dependientemente de las personas, como pueden ser los médicos, enfermeros. Entonces allá en Japón ya hay robots que hacen todo este tipo de cuestiones, ¿no? Que cuidan a las personas o que brindan algún tipo de servicio. Entonces estas herramientas también, pues, de cierta manera están haciendo que haya un desempleo, pues. La desigualdad también es otro problema porque, pues, como podemos ver, por ejemplo, en México, este es uno de los principales problemas que vive México, ya que aquí pues no hay mucha igualdad que como en otros países. Entonces eso sí podría decirse que es pues un problema. También la necesidad de la infa, alfabetización es otro de los problemas. El costo de adquisición de estas herramientas, ya que algunas no son de acceso gratuito. Entonces, si también algunas son bastante caras, depende del tipo de programa que tú quieras, esta herramienta. Entonces, aparte de que compras, por ejemplo, una membresía o la licencia, pues adentro de la misma aplicación, pues si quieres temas nuevos o quieres cierta fuente diferente en el trabajo que estás haciendo, pues tienes que pagar otra vez. Entonces esto pues genera cierto costo, ¿no? De cada una de estas herramientas. Y otro de los problemas, como bien decíamos anteriormente, es la relación que tiene el programa con los idiomas. Porque, como veníamos diciendo en diapositivas anteriores, es una realidad que no todos los programas vienen con el idioma natal o el idioma regional donde están estas herramientas. La mayoría vienen en inglés, que es prácticamente casi el idioma universal de estas cosas o de estas herramientas. En dado caso ya solo viene subtitulado. Los nuevos retos que tienen estas herramientas es la actualización de la información, ya que, pues como bien decíamos, cada vez estas herramientas, y tanto como los programadores, tienen que irse actualizando y poco a poco sacar nuevas versiones donde puedan solucionar también problemas técnicos que hayan tenido. Entonces, pues es un punto importante. La información más organizada, más fácil de adquirir y completa es otro de los puntos importantes, ya que a veces la información que nosotros queremos o no es exactamente lo que nosotros queremos. Entonces, pues necesita tener cierta organización para tener ciertos puntos donde los usuarios puedan ir. Por ejemplo, si quieres temas específicos de salud o temas específicos de la naturaleza o temas políticos, entonces esa información tiene que ser bastante organizada y no toda revuelta. Por ejemplo, abres la página principal o el inicio de la interfaz, entonces ves de todo, ¿no? Por ejemplo, de todos los problemas que hay o de la información que tú quieras, ¿no? Entonces, también otro de los retos que tiene esta herramienta es la adaptación del cambio sin negarnos nosotros mismos. Es decir, conforme vaya avanzando esas tecnologías, ver de cierta manera en cómo no sobrepasen de esta manera al hombre, ¿no? De que pueda decir, estas herramientas son mejores que las personas. Entonces, pues también no hay que tener ese punto muy claro, de no negarnos a nosotros mismos como personas, así que ellos son mejores, ¿no? O que pueden tener un mejor uso ellos que nosotros, ¿no? La construida difusión de la cultura y el bienestar en todas las comunidades, eso es uno de los retos, ya que se debe de buscar a través de estas herramientas pues un beneficio, ¿no? A la comunidad o la región donde vivas. Todas estas herramientas pues brindar un servicio donde todos tengan esa manera de sentirse bien con ese producto. Como bien decíamos en clases pasadas que hemos tenido, por ejemplo, problemas ambientales, ¿no? Que esto está ocasionando, ¿no? La quema de bosques o ya sea tanto provocado como accidentales, ya que por ejemplo en Tuxtla o en México, en Chiapas, pues hace calor, aunque en la región
de algunos lados, pues no hace tanto, pero por ejemplo Sonora, Tamaulipas, ahí sí hace bastante calor, entonces no es lo mismo esas regiones como San Cristóbal, que es menos. Entonces en Chiapas puede que las altas temperaturas ocasionen incendios y eso es un problema. Entonces con estas herramientas podemos ver de cierta manera, aunque no todos tienen este acceso, por ejemplo los políticos o los que se dedican, ¿no?, a estudiar todo eso de las herramientas o de las que usan más estas herramientas pueden crear un programa a través en el que pueda localizar incendios a través del satélite. Entonces pues ese sería un beneficio, ¿no?, a la comunidad en lo que se refiere a este punto. Prácticamente tendríamos que preparar a la ciudad o a ciertas personas para los puestos de trabajo existentes, evitando el desempleo y la exclusión social. Importante porque pues tanto como estas herramientas son buenas, a veces no todas las sabemos manejar, ¿no? Y hay cierta exclusión de personas, ¿no? O desempleo, porque ya salió esta herramienta y esta herramienta es más eficaz que la persona, pues eso genera desempleo. O bien podríamos tomar otra vez el caso de Japón, donde ya hay robots que hacen el trabajo de los enfermeros. O sea, también en la construcción de autos ya los robots hacen todo ese trabajo. Entonces eso causaría el desempleo de muchas personas, tanto en México como en diferentes lados. O por ejemplo Estados Unidos, que ahorita pues está implementando a los robots como soldados. Entonces ya empezó ese proyecto y pues más adelante vamos a ver que cuando ya haya pasado ciertas pruebas estos mecanismos, pues ya se va a empezar a utilizar los robots y no a las personas. Entonces eso puede causar el desempleo de miles de soldados. Otros de los temas que vamos a ver, la multimedia. Bueno, ¿qué es esto de la multimedia o cómo se emplea? Bueno, esta multimedia nos dice que se emplea simultáneamente con un conjunto de medios para transmitir información. ¿Cómo qué puntos podría transmitir esta multimedia? Bueno, aquí tenemos varias maneras de cómo usar la multimedia. Y esto nos da a través de formatos de textos, sonidos, videos y animaciones, que más adelante vamos a ver cada uno de estos cómo se presentan o qué formato se presentan. Como bien habíamos mencionado, por ejemplo, en el primero tenemos el formato de texto, entonces aquí tenemos, en esta tabla nos muestra cómo va conformado o cómo se maneja cada uno de ellos. Encontramos que el texto tiene cuatro maneras de cómo implementar esto: es en TXT, RTF, el documentos doc, HTM, y en sonido son WAW, MP3, WMA, AIF, que son algunos de los formatos que nosotros podemos encontrar el sonido. En el dibujo cambia de formato y ya vemos que es WMF, BMP, JPG, que son las imágenes que nosotros conocemos, de, por ejemplo, cuando con el teléfono tomamos foto. Entonces todas esas imágenes se forman en este formato. Los PNG también, que son como los JPG, solo que con mayor resolución. Entonces en el de videos tenemos los formatos AVI, MPG, WMB, que en el video no todos los reproductores que nosotros manejamos lo va a reproducir. Por ejemplo, en, en las computadoras viene un reproductor de base de predeterminado, entonces muy probable esos reproductores no reproduzcan todos todos los formatos de video o los formatos de sonido. Entonces hay que buscar algún reproductor que pueda brindarnos esa información o más bien, más que información, esa facilidad, ¿no?, que esté completo para reproducir tanto como video como sonido. Y en las animaciones encontramos que son dos: el GIF, que es prácticamente, por ejemplo, en el WhatsApp, que aparece en el que enviar mensaje a ciertas personas, entonces aparece como que un corto video, ¿no? Es el GIF. Y por último, el SWF, que son prácticamente lo mismo.
Los modos de archivos que tienen estas multimedias encontramos que son dos, tanto de manera interna como de manera externa. Los tipos de multimedios, bueno, tenemos de texto que son dos, estos se dividen en dos, en cuadros de texto y de las tablas. En las ilustraciones vemos que son dos igual, vemos que es de dibujo y de fotos. En el de dibujo tiene ciertas ramas que, por ejemplo, podemos encontrar que son las gráficas, las organigramas. Las gráficas tienen tres más, por ejemplo, que se van conforme a la gráfica, ¿no? El clip apps, videos y los que brindan de cierta manera una manera interactiva. En el de video vemos que este viene acompañado de sonido. En la interactiva vemos que este pues tiene animaciones, a diferencia del de video que ya es predeterminado. Este ya pues tiene ciertas animaciones que hace más bonito la presentación o depende cómo se use. Y la hipermedia que es es casi igual como la multimedia, nomás que con otros formatos. Bueno, ¿qué es la hipermedia? Bueno, esta principalmente viene constituida de dos bases, que es el hipertexto y la multimedia. Estos dos conforman lo que es la hipermedia. Bueno, ¿y qué es esto? ¿Qué es la hipermedia? Bueno, como podemos ver, dice que esto designa al conjunto de métodos o procedimientos que nosotros tenemos para tanto como escribir, diseñar o componer contenidos de texto, por ejemplo, video, audio, mapas o otros medios, y que además tenga la posibilidad de interactuar con los usuarios. Eso es creable con ciertas interfaces o ciertas herramientas que nosotros podemos utilizar para crear una plataforma donde los usuarios puedan interactuar a través de textos o audio. Tal vez puedan meter algunos mapas si es una aplicación o un programa de geolocalización. Entonces, en esta base, pues nos ayuda esta herramienta, que es la hipermedia. ¿Cuáles son sus ventajas de la hipermedia? Como bien podemos ver, dice que nos permite representar información un poco o nada estructurada. Eso dependerá del usuario, cómo la quiera él o cómo lo tenga diseñada. Se puede estructurar la información si se desea, como bien podíamos decir en el punto anterior. De esto dependerá también del usuario, como quiera él y organizar la información que quiera brindar a ciertas personas o los usuarios como tal. Su interfaz de usuario es muy intuitiva, eso sí, tiene que ser intuitiva para que llame la atención del usuario, para que consuma esta herramienta. Esa es una de las ventajas, ¿no? Que puede ser intuitiva para que el usuario a través del tiempo use estas herramientas y compre si en dado caso genera algún costo, siga renovando la licencia. Como idea puede ser volcadas como se quiera, o sea, nosotros podemos usar esas herramientas o esa información como nosotros queramos, sin la retención de nadie. Y eso se puede crear, por ejemplo, a través de enlaces entre nodos cualquiera, entonces pues eso es bastante bueno porque no tiene cierta restricción como algunas otras herramientas. Y pues también esto genera cierta consistencia y su potencial de estas herramientas pues también es grande, ¿no? Pero como toda buena herramienta también tiene ciertas desventajas y esto es que la falta de estandarización, ya como bien decíamos en las partes pasadas, es la información, tanto como la información como otros aspectos de esto, pues no tienen cierto estándar, ¿no? O cierta verificación de autentificación, pero bueno, la poca cantidad y calidad en programas en lenguaje castellano. Eso sí, la mayoría de programas en la actualidad no están traducidas en el idioma natal de donde se esté empleando estas herramientas. Como bien decíamos en la multimedia también, o en las TICs, para ser exactos, vemos que estas herramientas muchas veces vienen pues en otro lenguaje. ¿Cuál es el lenguaje? Como bien decíamos, en inglés. De cierta otra manera, es otro lenguaje que viene muy fuerte en estas actividades, es el chino, ¿no? Que la mayoría de productos pues son hechos allá. Entonces viene también traducido en chino, en japonés. El alto consumo de material y la producción de estas herramientas, como bien decíamos,
esto genera un fuerte costo porque cada vez están innovando, están cambiando versiones, están optimizando y están cambiando algunos aspectos del mismo, pero todo esto genera pues un costo en ciertos materiales y pues distribuirlos a todo el país o a todo el continente, pues eso genera un fuerte gasto. El personal poco preparado en tecnología es otro problema porque, por ejemplo, no todos tienen la misma preparación o la falta de preparación, ¿no? de cada uno de ellos hace que los programas no sean óptimos o tengan ciertos problemas técnicos. Entonces esto pues puede generar un problema a largo plazo. ¿Cuáles son los tipos de la hipermedia? Bueno, aquí tenemos tres, como bien decíamos en las diapositivas pasadas. En estos encontramos lo que es el hipertexto, hiperfirmes, hipergrama, cada uno con sus diferentes funciones. Otra de las maneras que nosotros vamos a otros de los temas más bien que vamos a tocar son las telecomunicaciones. A través del tiempo se ha llevado diferentes maneras, diferentes etapas hasta llegar a la actualidad que nosotros vemos. Vemos que antes la telecomunicación no era tan accesible a como es ahora, ni la misma manera en cómo se emplea. Uno de los grandes inventos en esta telecomunicación no faltaba esta parte del teléfono. Esto fue creado más o menos en el siglo XIX y esto fue un proyecto o un invento bastante efectivo. Pero la verdad es que el teléfono en el siglo XVIII, XIX no era tan apoyado, ya que los científicos, por ejemplo, no le apostaban nada al teléfono, ya que pues en aquel tiempo tenía a su oponente que era el telégrafo. Entonces, los científicos pues o los inventores pues no querían relacionarse o desarrollar esta tecnología. El teléfono fue evolucionando poco a poco a través del tiempo en diferentes autores, diferentes científicos que fueron aportando. Por ejemplo, Robert Hodge, Antonio Merck, entonces que fueron unos de los primeros o algunos de los científicos que apostaban por el teléfono. Y vemos hoy en día que es una de las principales herramientas en la telecomunicación. Vemos, a diferencia del telégrafo de antes, el teléfono de ahorita nos brinda tanto como sonido como imagen. Entonces nos permite hacer llamadas muy largas distancias. Entonces es una de las ventajas que tiene pues este aparato, este medio de comunicación. Los cables submarinos también en aquellos tiempos, cuando recién se empezó a ver en el último tercio del siglo XIX, esta manera de telecomunicación que pasaba prácticamente en cada frontera de los países fronterizos, prácticamente era una manera súper difícil de llevar la información, ya que prácticamente el océano siempre va a ser uno de los principales fronteras naturales más difíciles. En todos los tiempos el mar ha sido uno de los problemas para llevar ya sea materiales o por ejemplo información, ya que pues el mar es el mar. Entonces pues, pues genera ciertas dificultades al momento de querer transcurrir a cierta información. ¿Cómo estaba constituidas estas herramientas o estos cables? Bueno, la mayoría estaba hecho de hierro o prácticamente también de cobre, y a veces no tenían algún recubrimiento externo, entonces solo iban prácticamente el hierro o el cobre así como tal. Entonces esto también genera pues cierto problema pues a largo plazo. La radiocomunicación, esto es prácticamente la telecomunicación, también se nutrió de todas estas herramientas. Un científico de cierta época, por ejemplo Henry Rudolph, fue que fue uno de los principales que actuó en la manera de cambiar esta tecnología, ya que él fue el que cambió o reformuló la teoría y las ecuaciones de Maxwell
ya que él decía y él aseguraba que la propagación de ciertas ondas podía, por ejemplo, reflejarse, interactuar, polarizar, difractar e incluso interferirse. De hecho, Henrik fue el que le cambió el nombre a estas ondas, él le puso su propio nombre y él lo llamaba ondas hertzianas. Entonces, a través del tiempo, como él fue formulando su propio modelo, porque fue experimentando, entonces pues vemos que más o menos en los años 1880, pues él ya tenía sus propias ondas demostradas, ¿no? Que sí se podía, por ejemplo, reflejar o interferir. Pues esto también, como el teléfono o como los cables submarinos, pues esto también llevó bastante tiempo en llevarse a cabo o fue cambiándose poco a poco a través del tiempo y también diferentes personas, diferentes científicos fueron aportando, ¿no? No fue Henry, fue el único que aportó a esto. De hecho, hasta Nikola Tesla fue uno de los principales pues inventores en la radiocomunicación, entre otros otros científicos como Guillermo Marconi, Stepanovic. Entonces, pues diferentes personajes de la historia han aportado a este gran invento. Estos son algunos de los temas que hemos visto en el segundo parcial a través del tiempo. Entonces, esto sería todo.